Y el tema de esta mañana, Ciudadanos con Ánimo, está basado en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Por favor, en Biblia en mano, ahí en casa. Primera de Tesalonicenses, Nuevo Testamento. Voy a leer la versión Reina Valera. La versión Reina Valera, hay una palabra puntual que la cual queremos usar. Así que apunte, está ahí, tiene que haber, es la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia tesalónica. Y dice así, vamos a leer. Dice Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Palabra de Dios, amén. La palabra que queremos usar es alentar. Alentar es eso, es ánimo. La palabra de Dios enseña esto, que debemos dar aliento al que tiene desánimo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Había una situación de muchos conflictos y el apóstol Pablo está animando. Él redacta esta carta para dar aliento. Ánimo quiere decir eso, alentar, aliviar. Ánimo quiere decir dar aliento, quiere decir aliviar. Y su palabra, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo hace exactamente eso con nosotros. Jesucristo está muy interesado en que usted y yo tengamos ánimo, ¿sabe? Y lo dijo en Juan capítulo 14, verso 16. También tenemos la versión Reina Valera. Quiero que lo fundamentemos y lo busque, lo apunte para fundamentarlo. Juan 14, verso 16, dijo el Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté siempre con ustedes, siempre con ustedes. ¿Y quién es ese consolador? ¿Qué quiere decir animar? Ese animador es el Espíritu Santo. Y yo le voy a dar, y va a venir el Espíritu Santo. Y si usted tiene a Jesucristo, por eso dice otro consolador, porque usted ya tiene a Jesucristo, pero cuando tiene a Jesucristo, también tiene al Espíritu Santo. Lo hemos aprendido. Usted tiene a Jesucristo, dígame amén. Amén. Entonces usted tiene el mayor animador que podamos tener, nada más y nada menos que al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Él le va a recordar, porque eso dijo Jesucristo, Él les va a recordar lo que yo les he enseñado. Él va a estar con ustedes algunas veces. Él va a estar ustedes cuando estén felices solamente. Él va a estar ustedes solo cuando todo vaya bien. Él va a estar ustedes siempre, cuando estén cansados, cuando estén atormentados, cuando estén tristes. Él va a estar con ustedes y Él les va a decir: yo estoy con ustedes y todo va a salir bien. Eso es alguien que anima. ¿Cuántos queremos un animador así? Qué bonito, ¿verdad? Usted lo tiene, ese animador. Si con un buen mensaje no se alegra el día, pastor, qué bonito ese WhatsApp, me encantó, pastor, qué palabra, usted no sabe, yo sigo a fulano y viera él, qué lindas palabras me da. Yo veo cómo puede cambiar a alguien el semblante cuando lee, aunque sea unas 2 oraciones su día. Cuanto más el animador por excelencia, el que va a estar con usted no solo cuando haya internet, el que va a estar con usted no solo cuando todo esté bien, el que va a estar con usted siempre. Y somos llamados a replicar esto. Somos llamados a hacerlo también. ¿Por qué? Porque somos llamados a dar lo que hemos recibido. A dar lo que hemos recibido. O sea que alentar a otro, animar, aliviar, dar una palabra de aliento a otro, es de un cristiano. Eso es la expresión de nosotros los cristianos. Eso evidencia nuestro carácter, nuestra esencia de ser cristianos. Tenemos ánimo porque hemos sido animados para animar. Estamos dando lo que hemos recibido. El 50% de comunidades que han sido estudiadas, comunidades desarrolladas, comunidades donde hay cosas que elogiar, que visitar, que conocer, el 50% aún de esas comunidades, según expertos, hay gente que vive desanimada. Aunque usted vea la ciudad, qué lindo ese país, qué maravilloso país, se han llegado a estudios que el 50% de las personas están desanimadas. ¿Cuánto no más nosotros? Y nosotros en nuestra comunidad, no sé dónde usted vive, su colonia, su barrio, ¿ha pensado en eso? ¿Cuánta gente estará desanimada? El que está a mi lado esta mañana habrá venido desanimado esta mañana, algo le pasó esta semana, o está escuchando noticias, o algo lo tiene bloqueado. Pues la Biblia nos enseña, la Biblia nos reta
a que somos los indicados, que somos los llamados a darle el ánimo a la persona que está desanimada, que no tiene ánimo. La Biblia narra la existencia de un cristiano llamado Bernabé. Era un judío helénico, o sea, tenía una influencia griega, había sido preparado en la cultura griega, o sea, la más alta academia del tiempo. Un hombre muy preparado, un hombre con gran formación, maestro de primera, grandes enseñanzas. Y este judío helénico llamado Bernabé, que su nombre significa hijo de aliento, o sea, hijo de ánimo, su nombre. Y fue alguien que honró ese nombre, actuó conforme a ese nombre. Tenía mucho ánimo Bernabé, y lo vamos a ver. Así como él hizo una gran historia, grandes acontecimientos. Hoy en día estamos hablando de Bernabé porque marcó la historia por ser alguien que animó, por ser alguien que demostró ánimo, y a nada más y nada menos que a un tal Saulo de Tarso. ¿Le suena ese nombre? A un tal apóstol Pablo, su mentor, el que lo discipuló, el que lo animó, el que lo alentó, fue alguien llamado Bernabé. Fue ese cristiano que le modeló a Pablo. Y hoy en día, ¿cómo podemos estudiar la Biblia por alguien como Pablo, que Dios usó en gran manera? Pues somos retados a ser animadores. Somos retados a ser cristianos discípulos. Eso es alguien que anima, un cristiano que sigue la Biblia, un cristiano que se lo toma en serio. Y cuando logramos eso, cuando lo entendemos y lo llevamos a la sociedad, entonces también pasamos de ser habitantes a ciudadanos. A ver, de nuevo, cuando un cristiano anima, cuando un cristiano se da cuenta que no está aquí solo pasando, la que solo está por aquí, los domingos voy a la iglesia y yo soy cristiano y aleluya, cuando se da cuenta que debe dar de lo que ha recibido, pasa a ser un discípulo, un cristiano discípulo. Y ese cristiano discípulo, cuando ha entendido eso, afecta a su sociedad y afecta a los que están al lado, y esos habitantes, al entender eso, pasan a ser ciudadanos, porque habitante es un número más, es una estadística demográfica, tantos habitantes tiene la ciudad, pero ciudadanos son pocos, ciudadano es otra cosa, y lo vamos a ver más adelante. Así que quiero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, tengo muchas cosas que decir, estaba pensando, ¿sabe? Al hacer este mensaje, al estudiarlo, voy a decir esto, voy a decir lo otro y voy a decir aquello, y yo creo que no me da el tiempo, pero ahí es donde nos damos cuenta los predicadores que no somos nosotros los que vamos a hablar, es el Espíritu Santo. Yo no voy a hablar más ni menos de lo que el Espíritu Santo quiera esta mañana. Amén. Así que voy a estar tranquilo, Pastor Eduardo. Si no logro todos los ejemplos o todo lo que quiero decir, sé que esta palabra va a llegar donde el Espíritu Santo quiere que llegue y lo que quiere transmitirnos. Él nos va a ayudar a hablar de Bernabé. Hay 3 premisas, 3 verdades que quiero que me acompañen a revisarlas. Están en la Biblia, que podemos aprender cómo ser un ciudadano con ánimo, porque Bernabé fue eso. Fue un cristiano que se volvió discípulo y fue un ciudadano ejemplar. Dejó de ser un habitante y contagió a otros. Discipuló, mentoreó, habló de Cristo. Y por alguien como Bernabé podemos hablar de ciudadanos hoy en día. Tenemos buenos ejemplos y él es uno de ellos. Y la primera premisa se llama: un ciudadano con ánimo se ve a través de servir con generosidad. De nuevo, un ciudadano con ánimo se ve a través de servir con generosidad. Ese fue Bernabé. Acompáñeme a Hechos, capítulo 4, verso 36 al 37. Lo vamos a leer ahora sí con nueva traducción viviente. Pero apunte ahí en casa, el que está estudiando, el que está apuntando, aquí el que está subrayando. Hechos, capítulo 4, verso 36 al 37. Dice así: los discípulos están haciendo el ministerio, ¿verdad?, que Jesucristo les dejó. Y dice la palabra: por ejemplo, había un tal José, a quienes los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Y mire qué hizo, qué más hizo. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles.
hijo de ánimo, era alguien animado, pero se llamaba José. Nunca hemos escuchado, y José discipuló a Pablo. Y José fue quien fue a predicar con Juan Marcos. No conocemos a José, a este José que estuvo en el ministerio de Pablo, no. Conocemos a Bernabé, porque los discípulos, porque los apóstoles le llamaron así. Bernabé, tú eres muy animado. Este merece mejor llamarse Bernabé. El sobrenombre dice mucho de eso. Estábamos hablando con los pastores minutos antes de esta jornada de cómo en ciertas partes de nuestro país a la gente se le conoce más por el sobrenombre, o sea, por el apodo, que por el mismo nombre. Y yo soy testigo de eso. Estuve en el interior del país predicando y cuando me decían, pastor, vaya a buscar a fulano y ahí le van a dar la referencia. ¿Pero cómo se llama? No, es que ni pregunte por el nombre porque no le van a dar, no lo van a conocer. Lo conocen por el apodo. Y lo comprobé. Pregunté por el nombre. Disculpe, ¿se encuentra Juan Carlos Medina aquí? No, ¿quién es ese? ¿Se encuentra Mito? Ah, sí, vive en la esquina, me dicen. Así es. Tenemos un apodo por lo que hacemos. Tenemos un sobrenombre. Y este era Bernabé. Se dio a conocer por ser alguien que animaba. Y por eso era un hijo de ánimo. Y Bernabé fue generoso. Y la palabra dice que vendió un terreno y lo dio al servicio de Dios. Bernabé dio con generosidad al reino lo que Dios le permitió administrar. Él sabía quién se lo había dado. Bernabé sabía a quién se debía a él, de quién era el dueño de ese terreno, y lo puso en las manos de Dios. Era un buen mayordomo. Y lo hemos enseñado y lo hemos practicado en Vida Abundante. Hay que dar con gozo, hay que dar con alegría, hay que dar a Dios, porque solo somos administradores. Hay que dar de nuestros recursos materiales. Y hemos aprendido que no solo tenemos recursos económicos, también tenemos tiempo, también tenemos cualidades, dones, talentos. Eso es mayordomía, ese uso juicioso. Lo hemos aprendido y lo hemos practicado por años. Bendito Dios que en Vida Abundante hemos aprendido y practicado eso. Pero no solo consiste en bienes económicos ser un buen mayordomo, lo hemos escuchado. Por eso es que Bernabé trascendió ese nombre, porque también iba a los demás, dedicaba tiempo, y por eso daba ese consuelo, ese aliento, ese ánimo que otros necesitaban. Nosotros podemos ser también animadores, también podemos ser Bernabé en estos tiempos. Pastor, yo no tengo mucho dinero, pastor, estoy pasando una crisis, pastor, yo ya di, o yo no sé, no tengo el alcance que otros tienen. No se trata solo de dinero. ¿Qué tiene usted entonces? Tiene tiempo, usted tiene cualidades, dones, talentos. Usted ha sido bendecido para bendecir. No puede decir usted, no, es que yo estoy triste, pues entonces dé, porque así como daba, recibir ánimo. Si está triste, tiene que hablar con otro triste. Usted no se imagina cuántos tristes puede encontrar usted si pregunta cómo está. Con solo preguntar cómo está este día. En una fila, en una sala de hospital, en una sala de reuniones, usted puede hacer esa pregunta. Disculpe, ¿puedo yo hacer una oración por usted? No tengo plata ni oro, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pedro. Pablo también. Pero el apóstol Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Le dijo a aquel enfermo. Pero lo que tengo te doy. Tengo el poder del Señor para que seas sano. Levántate y anda. Hoy tenemos que ser como ese apóstol Pedro. No tenemos esto, pero busque qué puede tener entonces, pastor. Yo puedo servir de esta manera. Yo puedo venir a tal hora. Póngame a mí a hacer algo, pastor. ¿Qué necesita que yo haga? Yo puedo hacer llamadas. Yo puedo hacer visitas. Cuando hayan convocaciones, yo puedo llegar a orar. Eso sí puedo. Yo tengo el tiempo, yo tengo el conocimiento, pero tiene que tener esa actitud. Para ser un ciudadano con ánimo, tiene que ser generoso, no solo con su dinero, con sus demás recursos. Oigan, dijo un buen escritor, lo que se siembra se multiplica, no lo que se guarda. Lo que se siembra se multiplica. ¿Cuánta verdad? No lo que se guarda. Es que no tengo tiempo, es que yo no puedo, es que estoy guardando para un momento difícil. Es que ahorita no puedo. Cuando yo pueda ya va a ver cómo le voy a ayudar. Hoy es el día. Hoy usted tiene que animar a alguien. Hoy, no mañana. Hoy. Amén. Y al ser generoso recibimos, nos beneficiamos. Eso es así. Hay que dar lo mejor. Me encontraba con una historia de un sembrador, de un agricultor.
¿Será que viví mucho en Olancho, pastor? ¿Cómo uso ejemplos yo, verdad? De agricultor, de semillas. Estaba ese agricultor con una poderosa siembra y cosechas. Tenía la mejor semilla de la comunidad. Pero empezó a notar que sus vecinos estaban teniendo producciones de baja calidad. Él se dedicaba al maíz. Miraba que aquellas mazorcas eran de mala calidad y se arruinaban rápido. Y lo que le preocupó más es que hubo un momento donde esa mala producción empezó a sucederle en la propia. ¿Y qué se dio cuenta este hombre, buen agricultor? Que el aire estaba llevando esporas a sus siembros. La mala calidad del otro se le estaba pasando por el aire. Si él no le importaba al vecino, iba a perder su producción. Llevó su buena calidad de semilla y le dijo: vecino, yo le regalo esta buena calidad, no me tiene que pagar, porque lo que usted haga yo me voy a beneficiar también. ¿Y qué procuró ese buen sembrador? Que su calidad se mantuviera. Si hoy a usted no le importa lo que el otro sufre, va a llegar el día en que le va a molestar eso, le va a afectar. Eso es cristiano, interesarnos en el otro. Generosidad, amén. Pero lo mejor hay que dar, lo mejor. Hay un ejemplo que se me quedó y con el permiso del pastor Evelio, no le pedí permiso, pero ojalá no se moleste. Él usó un ejemplo hace años. Yo era un muchachito, o sea, hace años, ¿no? Yo estaba escuchándolo un domingo y él dijo: hay que dar lo mejor. Hay que enseñar a los hijos a dar lo mejor. El otro día, mi hijo varón llevó a un primo a jugar. Y aquí está el hijo también. Y cuando se iba el primito, lo miré que llevaba un carro. Iba muy feliz en sus manos y lo llevaba, y yo sabía que ese carro no era de él. Y le pregunté: ¿dónde ese carrito es suyo? Es que Daniel me lo regaló. Ya dije el nombre. Daniel, ¿es cierto que le regalaste tu carrito a tu primo? Sí, escuché, dijo el pastor, allá a lo lejos. Sí, es que no sirve. Perdón, pastor, por el ejemplo. Ya Daniel creció, ¿no? Y aprendió. Demos lo mejor, porque si damos lo mejor, vamos a recibir lo mejor. Es un principio bíblico. Eso así es. ¡Aleluya! Segunda, avancemos. Segunda verdad, que encontramos un buen ciudadano. Un ciudadano que tiene ánimo. Para que un ciudadano tenga ánimo, se ve a través cuando se muestra amigo. Un ciudadano con ánimo se ve a través cuando se muestra amigo. Vamos a ver. Siempre Bernabé. Estamos aprendiendo de Bernabé. Hechos capítulo 9. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 9, verso 22 al 27. Vamos a leer rápido. Dice así: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bernabé. Un escritor escribió: un verdadero amigo es quien llega cuando todos los demás se han ido. Imagínense lo que pasaba a Pablo, ¿no? No era fácil, lo querían matar, lo bajaron en una canasta, el primer montacargas de la Biblia, ¿no? Humano, lo bajaron y ahí salvaron su vida. Pero no fue fácil, porque cuando está en otra comunidad, los demás cristianos se escandalizan. Saulo cristiano ahora, no. Si se mató a aquel, si por él murieron tantas familias, ordenó la ejecución. No fue el que mató a Esteban.
Este es un asesino, él es cristiano. No, cuidado, no creo. Había un cierto temor o gran temor y es comprensible. Oigan, pensemos en eso. Alguien le diga, oiga, ¿puede hospedar usted en su casa a un amigo? Diga, sí puedo. Es una gran persona, solo es que es un poco asesino, pero no se preocupe. Se le va a quitar. ¿Lo puede hospedar esta noche? Hay que entender a los cristianos, a la comunidad cristiana. Hay que ponerse a pensar lo que estaba pasando. Pero ¿qué hace Bernabé? Se presta amigo. Aparece Bernabé y cree en Saulo. Cree que el que lo llamó es el Señor. Cree en el ministerio que está haciendo y habla con los apóstoles y les dice, el Señor se le apareció. Es verdad lo que él predica. Yo lo he visto. Él ha cambiado. El Señor ha hecho la obra en él y ahora él predica de Jesucristo y otros se convierten a Jesucristo por la predicación de Pablo. Nos hace bien al ministerio. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aparecido un Bernabé? Si en la vida de Pablo no hubiera aparecido ese buen amigo que lo mentoreó, que lo discipuló, el primero que se le acercó, ese buen cristiano, ese hombre que le ayudó a comenzar un ministerio, se llama Bernabé, al apóstol Pablo, a ese león del evangelio, a ese hombre que prefirió la muerte antes que negar a Jesucristo. Fue Bernabé. Hubo un Bernabé que dijo que lo defendió. No, es de los nuestros, es cristiano. Pablo, ánimo, el Señor está contigo, el Señor te va a usar. Claro que uno sufre en el camino del Señor, claro que lo quieren matar, apedrear, castigar a uno. Pero ten ánimo, Pablo, me imagino esas palabras de Bernabé. Ten ánimo, no te rindas, hay una factura que pagar. La gente piensa que eres aquel Saulo, perseguidor de cristianos. Pero yo creo en ti, Pablo, pero yo sé que el Señor te va a usar. Y gracias a ese discipulado de Bernabé, hoy tenemos las cartas del apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice, anímense unos a otros. ¿De dónde aprendió Pablo eso? Aliéntense, den ánimo, no se rindan, perseveren en el Señor. Todos necesitamos un amigo en tiempos difíciles. Todos necesitamos a los cristianos discípulos en tiempos difíciles. Honduras necesita cristianos discípulos, necesita cristianos ciudadanos en estos tiempos difíciles. Y van a aparecer. ¿Cuánto lo creen? Es el tiempo. Es un buen tiempo para aparecer. Y no menospreciemos. Seamos amigos hasta de esos que nadie quiere ser amigo. Porque no sabemos el día de mañana dónde Dios lo va a usar. Estaba en mi carrera de arquitectura y en esos proyectos que hay que presentar, donde uno pasa días sin dormir, sin comer quizás, y llega a presentar el trabajo y tiene que elegir o se viste o come, y son tiempos de tortura. Los que saben de eso me pueden entender. Y llega uno y con los planos y con las maquetas a presentar y a medio terminar y usa hasta el pie para terminar de dibujar. Eso es terrible. Y eso así pasa, ustedes lo saben. Y estaba por presentar un trabajo, me hacía falta ordenar una maqueta. Ustedes saben, es algo a escala, arbolitos. Y en las clases compartimos muchas aulas con otras clases. Entonces uno mira de visión a otra gente que estudia la carrera, a otros muchachos. Y de esos muchachos que a veces son algo excéntricos o extravagantes, se visten diferente, andan el pelo diferente, que es la situación de la juventud, como el pastor Eduardo, ¿no? Pero esas cosas, él puede hablar de eso. Eso pasa. Y había una muchacha así que llamaba la atención y faltaban pocos minutos, y a mí me faltaba poner unos arbolitos a la maqueta y yo estaba terminando de ordenar los planos y empecé a escuchar que alguien estaba tocando mi maqueta. Y cuando quedé viendo, era esa muchacha excéntrica, era esa muchacha diferente, colocando los arbolitos. Yo nunca le había dicho la palabra. Yo ni siquiera le pedí ayuda. Ella estaba en el aula de otra clase, pero ella miró la necesidad. No me ayudó otro compañero, no me ayudó otro maestro, peor, ¿no? Me ayudó alguien que no conocía. Hizo cristianismo. No importa cómo se vista, no importa cómo hable, no importa cómo se peine, pero se practica cristianismo. Eso hay que valorarlo y eso nos da a nosotros el mensaje. Cuanto más nosotros no podemos aislarnos, tenemos que ser amigos. Tercera y última verdad.
en esta mañana. Un ciudadano con ánimo se ve a través de comportarse como ciudadano. Escuche esto. Un ciudadano con ánimo se ve a través de comportarse como ciudadano. Hechos capítulo 11. Vamos a Hechos capítulo 11, versos 20 al 24. Le pongo en contexto. El cristianismo está creciendo, está llegando a muchas comunidades de Europa. Y los primeros cristianos solo querían predicarle a los judíos. O sea, los judíos que se convertían querían predicarle a otros judíos, no a alguien de otras nacionalidades. Y aparece en una comunidad de Chipre, aparece un grupo queriendo predicar a otros que no son judíos. Y eso escandaliza un poco y eso dice, ¿qué está pasando ahí? Si la palabra es para cierto grupo, miren, querer secuestrar el evangelio. Y se dan cuenta las iglesias. Y vamos a leer por qué Bernabé aparece en un conflicto político, un conflicto de intereses, un conflicto religioso, un problema que estaba sucediendo en ese momento. O sea, decidiendo quién sí puede y quién no puede predicar o a quiénes hay que predicarles. ¿El evangelio solo es para estos o solo para los que han logrado lo otro? Y está ese conflicto, ¿y qué hacemos? Y aparece nuestro personaje de esta mañana. Aparece nada más y nada menos que Bernabé y pasa lo siguiente. Vamos a Hechos capítulo 11, verso 24, verso 20 al 24. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles, los que no eran judíos, acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo! Necesitamos Bernabés en Honduras. La iglesia necesita a Bernabé. Esto es lo que hay que promover. Había miedo, había temor, había discusiones. Se estaba fracturando la comunidad. Pero Bernabé ayudó y animó a otros a construir sociedad. ¿Cómo así, pastor? Sí. Donde había división, trajo comprensión, trajo acuerdo. Dijo, tranquilos, ya escuché predicar a estos hermanos y ya escuché que están hablando del Señor Jesucristo. Déjenlos, porque por sus frutos se conoce. Porque algunos estaban molestos que solo aquellos pueden predicar y solo los otros. Y Jesucristo dijo, el que crea en mí va a ser salvo. Y van a ir a otras naciones y van a predicar que yo soy el Señor. Van a bautizar, van a sanar enfermos, van a orar y van a representarme. Todo aquel que viene en pos de mí, todo aquel, yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. Ese es el mensaje del Señor. Y nosotros los seres humanos a veces queremos tener nuestro pensamiento, ¿verdad? Es que yo pienso. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Desde que decimos eso, está el problema. Es que yo pienso. Ahí está el problema. Ya deje de pensar ahorita. Nadie le está pidiendo, nadie quiere saber lo que usted piensa. Lo que quiere saber es lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que Dios dice. Es que dice la palabra de Dios. Eso va a traer calma cuando haya discusiones. Eso va a traer alegría, paz, gozo, ánimo. ¿Les parece conocido la situación? ¿Cómo estamos en nuestro país ya con vientos de sectarismos, de polarización, de discusión, de quién tiene la verdad, de que yo soy acá, yo no me llevo con aquel, es que aquel va a ir, es que si está aquel no voy? Y eso se reproduce y pasa a la familia, pasa al trabajo, pasa a la iglesia, pasa a la comunidad y después uno no se puede poner una corbata porque ya quedan pensando, ¿de dónde será? Eso es tremendo. Y ahí vamos. El que tiene oídos para oír, oiga. Así estamos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Necesitamos un Bernabé entonces que diga, oigan, que se vista como quiera,
Pero se habla de Jesucristo. Y si los sordos oyen, si los mudos hablan, si los paralíticos caminan, y si el que estaba desintegrado en familia ahora se ha vuelto a juntar, el que era antes un hombre infiel, el que era antes un hombre borracho, pero ahora cree en Jesucristo, déjenlo que predique, déjenlo que hable de Cristo, porque las señales le siguen. Déjenlo. Y eso quiso decir Bernabé. Yo como pastor lo sé. Oigan, yo he sido pastor por años en el interior del país. Es difícil ponerse de acuerdo los cristianos. Fui presidente de pastores y óiganme, eso sí es complicado. Y no vengo a hablar mal de nadie. ¿Quiere hacer un evento cristiano? No llame pastores. Se lo digo, no llame pastores. Eso es problema, perdonen. No llame pastores a hacer un evento cristiano. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo con otra cosa, verdad? Viene fulano en tal concierto, no hay que preguntar, ¿y usted en qué cree? ¿Y usted cuántos títulos tiene? No, vamos todos, ¿y quién quiere boletos? Yo te invito. Y esa qué alegría. Y amanecen. Pero trate de cambiar Honduras con la palabra de Dios, con pastores. Eso cuesta porque el enemigo es astuto. El enemigo ha venido a ponernos rótulos. Es que no aquel que se cree. ¿Y ese quién es para predicar? ¿Y quién se cree usted que es? Si por la misericordia de Dios estamos nosotros en el camino del Señor, por su gracia, sublime gracia que a un vil pecador llamó. Se nos olvida eso muchas veces. Necesitamos aliento, necesitamos hacedores de puentes, no de murallas. Bernabé hacía puentes, Bernabé tranquilizaba. Necesitamos hombres, mujeres que abanderen esto. Y en estos tiempos, cuánto urge. Y yo le soy sincero, hace poco cumplí apenas 40 años, aunque no lo crean. Empieza uno allá a hacer análisis, pastor. Ya uno dice, ya mucha agua ha corrido por los ríos de Honduras. Ya son 40 años y empieza uno a tocarse la cabeza, ¿no? Ya empieza uno a ver canas. No se ven desde acá. Empieza uno a ver qué ha hecho en la vida. A saber que ahora cada decisión que tome ya no puede decir, tengo tiempo. Ya casi no. Ya no me dicen mucho, pase joven, ya me dicen, pase señor. Yo digo, bueno, la verdad que el tiempo ha pasado, digo entonces. Ya cuando mis amigos me dicen, Pedro, me duele tal cosa, ¿puedes orar por mí? Ya digo, sí, ya están, ya no estamos hipótesis. Aquí hay unos amigos. Y empieza uno a analizar cosas y, siéndole sincero, ¿verdad? Como pastor, volví al recorrer el tiempo y saber lo que les digo, lo difícil que es hacer cristianismo o ser sal y luz, que los cristianos seamos ciudadanos. De jovencito escuchando al pastor Evelio abanderando y predicando y lo que él está diciendo, su discurso, que Honduras todavía le hace falta mucho y no ha cambiado, y los que nos gobiernan, los que nos han saqueado. Y digo, es lo mismo de hace tiempo, lo mismo. De veras que cansa, que desilusiona, de veras que uno a veces dice, yo creo que esto no va a cambiar, no hay manera. Qué terrible, no hay quien, colores políticos y lo mismo. Solo es cambio de color y lo mismo. Y a los 40 años estaba analizando, ¿será que se puede? ¿Será que se puede? Y escuchando al pastor en una comunidad en Occidente, hablándole a los jóvenes, ahí fue confrontado de nuevo. Digo, si el pastor, él ya cumplió 2 veces 40, creo, y él no se ha rendido. Perdón, creo que no vuelve a predicar, ¿no? Y él no se rinde, digo. Él no se rinde. Sí se puede, digo. Es que él lo ha dicho. El mundo en Adán no va a mejorar. El mundo en Adán no va a mejorar. La iglesia somos la sal y la luz. Somos los discípulos. Oigan, este es el tiempo de la iglesia. La cosa está mal, la cosa no se puede, la iglesia sí puede. La iglesia sí puede ser ciudadanos. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Póngase en pie entonces, buen ciudadano. Es hora.
Tenemos que cerrar. Amados hermanos, la sociedad necesita cristianos ciudadanos, discípulos del resucitado, que reflejen la misericordia, la bondad y el amor por los demás, que se interesen, que no tengan miedo, que crean donde nadie cree, que lleven esperanza donde no la hay, que no se dejen engañar, que se mantengan firmes, porque los tiempos son difíciles, pero con Cristo lo podemos. He dicho esta mañana que un ciudadano con ánimo fue alguien como Bernabé y que hoy podemos nosotros modelar eso también. Hemos hablado de 3 verdades. Número 1, servir con generosidad. Número 2, mostrarse amigo. Y número 3, comportarse como ciudadano. Reconciliar donde hay problemas. Hablar bien. Creer donde hay incredulidad. Fe donde hay temor. Eso es un cristiano con ánimo. Y en el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Vamos a animarnos. Esta es una buena mañana para hacerlo. Sin la ayuda de Jesucristo es imposible. Si usted no tiene a Jesucristo, usted no va a poder lograr eso, animarse y animar a otros. Es Jesucristo quien todo lo puede. Es con Cristo. Usted más que un partido político, más que un puesto, usted más que una ayuda, usted necesita a Jesucristo. Con Él puede cambiar esta nación. Los gobernantes, los que quieren ser gobernantes, ustedes necesitan a Jesucristo. Más que alianzas, más que organismos internacionales, más que ideologías, necesitamos a Jesucristo en Honduras. El único Señor y Salvador. El Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie más. No hay nadie más. Y vamos a orar por eso. Acompáñenme a orar. Vamos a orar por nuestro país. Proféticamente, simbólicamente, voy a tocar la bandera y usted me está ayudando. Amén. Este es nuestro país. Esta es nuestra Honduras. Esta es nuestra casa. Este no es patio de un político. Este no es un negocio de nadie. Esta es nuestra herencia para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Y somos la sal de este país. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. La hemos escuchado. Gracias por llamar nuestra atención. Gracias por incomodarnos. Y gracias por recordarnos quiénes somos. La sal y la luz de Honduras. Donde otros dicen que no se puede, nosotros decimos sí se puede. Donde otros dicen me voy, nosotros decimos aquí me quedo. Donde otros maldicen, nosotros bendecimos. Y Padre, declaramos lo mejor del cielo para Honduras. Todo pensamiento, todo plan del enemigo, todo hombre, mujer que quiera la maldad, quiera lo malo para Honduras, no va a prosperar. Somos la sal y la luz de Honduras. Somos una iglesia entendida, inteligente, sabia, que tenemos acuerdo, nos reconciliamos como iglesia, avanzamos. Y Señor, así como damos, así recibimos. Así que sea la paz en Honduras. Diga conmigo, sea la paz en Honduras. Sea la bendición en Honduras. Sea el matrimonio entre un hombre y una mujer en Honduras. Sea la familia, sea el trabajo, sea la producción y sobre todo, sea el evangelio de Jesucristo en Honduras. Amén. Aleluya. Amén. Así sea. Amén.